En primer lugar, Nilton, gracias por la invitación, gracias al colegio, al ilustre Colegio Voz del Cusco, gracias a los organizadores del Ex Academy Perú, y continuar, y el agradecimiento también a cada uno de los que están en estos momentos conectados a través de las diversas plataformas, y que quizá podrían estar viendo ahora una película en Netflix o de repente, no sé, tomando con los amigos, relajándose un poco, pero prefieren estar capacitándose, aprendiendo un poco más, iluminando un poco más sus mentes y abriendo un poco más el bagaje cultural que quieren tener, y que más con el desarrollo de este diplomado en Derecho Civil y Procesal Civil y Litigación Oral que han tenido a bien organizar, y que vuelvo a reiterar, vamos a tratar en esta hora de explicar estos principios procesales, pero tomados en cuenta bajo el esquema propiamente de la oralidad en el proceso civil. Les voy a compartir con ustedes algunas diapositivas que hemos trabajado y que nos permiten de alguna u otra manera poder ir conversando con ustedes este tema tan importante para nosotros. Hay que tener en cuenta una situación muy importante, ¿no? En primer lugar, tiene que ver con el tema relativo a que, si bien nuestro Código Procesal Civil de 1993 cuenta, ¿no?, en su título preliminar con una cantidad importante de principios, y van a ver que en los diversos códigos, el Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal Constitucional, tienen también en su interior un título preliminar, y en el mismo podemos encontrar un gran número de principios. Y los principios vienen a ser propiamente normas de maximización del derecho. Normas que permiten de alguna u otra manera dotar al juzgador de elementos que, más allá del aspecto normativo, ¿no?, tenga la herramienta necesaria para resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica. Y que vamos a ver que no necesariamente estos deberían estar positivizados, ¿no? Porque el juez puede traer los principios en cualquier momento, a cualquier caso en concreto, y que si bien encontramos, como les digo, regulados algunos en el título preliminar del Código Procesal Civil, no significa que estos sean todos. Hay muchos más principios, y vuelvo a reiterar, eso lo aplicará el juez en un caso en concreto. Pero dos, dado que nuestro sistema de oralidad, que partió de un interés, un deseo de algunos magistrados del Poder Judicial, ha permitido, ¿no?, que se cambie un poco la orientación o la forma de ver el proceso. Ya no es el proceso tan escrito, ¿no?, sino un proceso basado en el tema de oralidad. Pero si nos retraemos un poquito, retrocedemos un poquito en el tiempo y nos ponemos en 1993, cuando recién teníamos este Código Procesal Civil, recordaremos que teníamos un Código Civil por audiencias, y evidentemente en cada audiencia tenía que oralizarse los actos que llevaban a cabo las partes y el juez en el proceso. Un código que permitía, a través del principio de inmediación, tomar contacto en cada una de estas audiencias, que el juez pueda tomar contacto directo con las partes procesales. Y en 1993, originalmente teníamos una audiencia de conciliación, donde el juez podía escuchar tanto al demandante como al demandado y saber sus intereses, pretensiones de manera directa, no en un frío papel, ¿no?, sino conocer directamente por parte de ellos estos intereses, estas pretensiones. Y que el juez tenía que buscar la manera de lograr la conciliación al interior del proceso judicial, lograr de repente concluir el proceso en ese momento. En mi experiencia como magistrado, les comentaré, aplicábamos mucho este aspecto,
Y fíjense, cuando yo no tenía al frente a los abogados, o sea, tenía solamente al demandante y al demandado, yo en el 99.99 de los casos llegaba a una conciliación. Pero bastaba que haya un solo abogado, sea la parte demandante o demandada, y no se podía arribar a ninguna conciliación, por más que podía hacer todos los esfuerzos necesarios para ello. Primera audiencia, principio de inmediación, contacto del juez con los sujetos procesales. Luego teníamos una audiencia de saneamiento procesal, una audiencia de fijación de puntos controvertidos, una audiencia de saneamiento probatorio, una audiencia de pruebas. Entonces, audiencias que necesaria y obligatoriamente tenía que estar el juez con las partes. Y había ese esquema de oralidad, que si bien en 1993 no se vio al código como un código de oralidad, no se lo pensó bajo ese esquema, no se trabajó al código bajo esa visión, fue porque lamentablemente tampoco al interior del código de todos sus artículos no vimos la palabra oralidad, ¿no? Y tampoco se dieron de alguna u otra manera gran cantidad de eventos académicos como una búsqueda en poner en conocimiento este nuevo esquema. Y la mentalidad todavía seguía siendo con el código de 1912 y los jueces seguían resolviendo bajo el esquema del código de 1912. Y a diferencia actual, hoy, donde el código ha cambiado, se han modificado muchas cosas, y donde se tiene ahora un reglamento de oralidad, ¿no? Porque se tenía hasta antes de febrero del 2020 un protocolo de oralidad cuestionable por muchos especialistas en la materia, porque decían un protocolo, hoy un reglamento de oralidad, es una norma emitida por el Consejo Ejecutivo, una resolución administrativa. Y una resolución administrativa no puede modificar un código procesal civil. Un reglamento no puede modificar una norma de rango muy superior a esto. Entonces, quienes plantearon el tema de la inconstitucionalidad, que no se ha llevado propiamente, no se ha plasmado, ¿no? Solamente quedó en algunas afirmaciones bajo ese sentido. Entonces, ese era el esquema del código, y como le dijo, nunca se vio al código de 1993 con un código de oralidad. Es más, se empezó a modificar el Código Procesal Civil, se empezó a establecer de que ya la conciliación no tendría por qué estar, y se excluyó a la conciliación dentro del proceso y se dijo que ahora es fuera del proceso. Se dispuso que el saneamiento procesal sea mediante un auto, se dispuso que la fijación de puntos controvertidos sea mediante un auto, se dispuso que el saneamiento probatorio sea mediante un auto. Y se rompió el principio de inmediación. El juez ya no conocía las partes. Es más, si en el proceso se habían presentado medios probatorios que no requerían actuación, una declaración de parte, una declaración de testigo, ¿no? Una inspección judicial, una pericia, entonces se disponía el juzgamiento anticipado. Y es decir, el juez nunca conocía a las partes en el proceso. Las partes nunca conocían al juez del proceso, porque era un proceso llevado básicamente en el despacho del juez y simplemente sin ningún tipo de actuación, sin ningún tipo de audiencia. Ese esquema es el que lamentablemente tampoco funcionó, ¿no? Y generó lo que en la actualidad tenemos, ¿no? Mucha carga procesal, muchos problemas, mucho atraso, y vuelvo a reiterar, a pedido de los magistrados del Poder Judicial, buscan traer esta corriente que se da alrededor del mundo y alrededor de nuestros vecinos, sobre todo con el tema de la oralidad en el proceso. La oralidad en el proceso que no ha implicado cambios legislativos, es decir, este código sigue siendo el mismo, no ha sido modificado en ningún artículo, pero ahora se cuenta con un reglamento de la oralidad desde febrero del 2020, ¿no? Y ese es el reglamento que tiene por objeto, ¿no?,
establecer determinados procedimientos, ser una herramienta para el juez, para los abogados, que permite establecer una interpretación jurídica uniforme, que haya predictibilidad en cuanto a las actuaciones que puede realizar el juez en las diversas audiencias, ¿no? Y sobre todo, hacer referencia a que ahora tenemos dos grandes audiencias, una audiencia preliminar y una audiencia de pruebas. Y vamos a ir hablando cómo este reglamento de oralidad ha modificado el proceso civil, ha modificado lo que se establecía en el Código de 1993. Entonces, este reglamento sirve como una norma, ¿no?, que permite a los módulos civiles y corporativos de litigación oral a nivel nacional puedan tener una herramienta que no se tuvo en 1993. Ojo, y por lo tanto los jueces no supieron aplicar el Código de 1993. Es más, en la actualidad, como les digo, son muy pocas los colegios de abogados, ¿no?, que difunden un poco el tema de oralidad. Son muy pocas las cortes que de alguna u otra manera han hecho eventos académicos buscando que este esquema de la oralidad se propague, ¿no? El Poder Judicial sí se ha preocupado mucho a través del doctor Lana Amor de realizar diversos eventos académicos, ¿no? Pero lamentablemente siempre falta más, ¿no? Y muchas veces vemos cómo hay poco interés respecto de los jueces, de algunos jueces, de querer capacitarse, conocer, ¿no? Y veo, lamentablemente, en algunos lugares cómo se está aplicando de una manera equivocada, errónea, un desconocimiento total del tema de la oralidad en el proceso civil. Los colegios de abogados, como les digo, que también deben de alguna u otra manera todos buscar que sus agremiados y otros puedan conocer mucho. Y por eso felicito en este caso al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco por este importante evento académico que le permite a sus agremiados conocer más sobre el esquema del proceso civil bajo la oralidad, ¿no? Y ustedes, no necesariamente muchos son abogados, algunos son estudiantes, conocer, porque lamentablemente la universidad también poco o nada, ¿no?, ha hecho en algunos casos por enseñarnos, ¿no?, el tema de técnicas de litigación oral en el proceso civil o la herramienta de la oralidad en el proceso civil. Entonces, ese es otro aspecto que queremos a través de este evento académico lograr poder subsanar esos vicios, esos vacíos que pueda existir en ese caso en concreto. Entonces, ¿cuáles son estos principios procesales que regulan nuestro Código Procesal Civil? Pero sobre todo, ¿cuáles son estos principios procesales que señala qué cosa nuestro reglamento de oralidad, ¿no? Y vamos de repente a comparar, ¿no?, a señalar qué hay en el Código Procesal Civil y qué no hay, y qué hay en el reglamento y qué no hay en el Código Procesal Civil. Entonces, uno de los principios que establece este reglamento es el principio de interpretación de los principios procesales. Bajo ese esquema, lo que busca este principio es que cuando el juez deba interpretar, cuando el juez deba resolver un conflicto de intereses, debe buscar la manera o debe buscar los mecanismos de que esa interpretación de los principios, de determinadas reglas de carácter procesal, tengan por objeto la optimización, ¿no?, de los derechos fundamentales dentro del ámbito propiamente procesal. Y esto implica que el juez vaya mucho más allá de lo que establece la norma, que no haya restricciones, que no haya limitaciones, que no haya situaciones en las cuales se restringe el derecho, sino sobre todo que haya una maximización, ¿no?, que se optimice más estos derechos con cara, efectivamente, a lograr el objeto del proceso. Recordarán ustedes que la finalidad del proceso es resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica, ambas, ¿no?, bajo este aspecto o bajo esta relevancia de carácter jurídico. Entonces,
Este principio no lo encontramos en el título preliminar del Código Procesal Civil, ¿no? Pero sí se encuentra claramente regulado en este reglamento de la oralidad. Otro de los principios, aunque hace referencia el reglamento de oralidad de febrero de 2020, como les indicaba, es el principio de instrumentalización del proceso. ¿Y qué implica esto? Ustedes saben que tenemos una norma de carácter sustantivo, ¿no? Esta norma establece los derechos y las obligaciones que tienen las partes, ¿no? En la vida, ¿no? En el desarrollo de nuestra vida, este Código Civil regula toda nuestra vida, ¿no? Fíjense, desde el nacimiento, ¿no? Desde que uno es concebido, ¿no? Desde el hecho de tener un nombre, desde el hecho a contar propiamente con una identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y que pasa por los aspectos de poder incluso llevar a cabo los diferentes actos jurídicos o el hecho de que me agrupe, ¿no? Con un número determinado o indeterminado de personas naturales para formar una persona jurídica, el hecho de que yo luego pueda contraer matrimonio, pueda casarme, ¿no? Y pueda formar una familia, el hecho de que pueda fallecer, y ahí hablamos del derecho propiamente de sucesiones, pero durante el desarrollo de mi vida yo puedo adquirir bienes, ¿no? Los derechos reales, puedo haber adquirido obligaciones, derecho de obligaciones, ¿no? Y como les digo, todo nuestro desarrollo vivencial está en ese código civil. Pero para que este código civil se materialice, para que ante la circunstancia por la cual alguien incumplió una de las obligaciones frente a otro sujeto, y ese sujeto tenga que recurrir al órgano jurisdiccional en busca de tutela, en búsqueda de que se ponga de manifiesto lo que establece en este caso el código, requiere de un instrumento, ¿no? Y ese instrumento está dado básicamente por el proceso, ¿no? Entonces, el proceso, ¿no? Permite la aplicación del derecho material. Y el proceso está dado por un conjunto de normas, un conjunto de reglas que establecen el devenir, ¿no? De la finalidad que se busca en el proceso. Lo dijimos hace un momento, resolver un conflicto de intereses. Esa es la finalidad propiamente del proceso. Entonces, y la herramienta, ¿no? Que puede lograr a cabo ello es el proceso bajo las características que estamos comentando. Otro de los principios que regula nuestro reglamento de oralidad es el principio de dirección e impulso del proceso. Y voy a ir primero a nuestro Código Procesal Civil, porque como les decía, en el caso de las dos normas anteriores no la encontrábamos en el Código Procesal Civil, en el título preliminar. Sin embargo, el principio de dirección, ¿no? Y el principio de impulso sí lo encontramos en el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Civil. ¿Y qué nos dice, no? La dirección del proceso está a cargo del juez, quien la ejercerá de acuerdo a lo dispuesto en este código. Como les decía, las actuaciones de carácter procesal tienen que llevarse a cabo en presencia propiamente del juez, que tiene que ver con el principio de mediación, pero él es el director del proceso. Él es el dueño de esa orquesta llamada proceso. De todas las herramientas o actuaciones, él tiene que dirigir, entonces, tiene que conocer el proceso para poder llevar a cabo, ¿no? Y en cuanto al principio de impulso, ¿no? Se dice, ¿no? El juez debe impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia. Están exceptuados de impulso de oficio los casos expresamente señalados en este código. Y cuando yo enseño este curso de teoría general del proceso y empezamos a hablar del principio de dirección, les digo, a ver señores, el juez debe impulsar el proceso. El juez debe evitar cualquier tipo de demora. Sin embargo, encontramos un articulito por ahí que habla de una figura que se llama el abandono.
¿Y qué es el abandono? Es el hecho que ante la inacción, ¿no?, de las partes procesales y especialmente del demandante, en un tiempo de 4 meses, el proceso se cae, concluye, muere, fenece, fallece, ¿no? Una forma normal de conclusión del proceso. Entonces, si el juez debe impulsar el proceso, ¿por qué hay una norma que mate el proceso? Y por culpa no del juez, por culpa de alguna de las partes. 2, si una de las finalidades del proceso es resolver un conflicto de intereses o incertidumbre, el abandono. Resuelve el conflicto de intereses, el abandono. Resuelve la incertidumbre. Y es más, si acabara el proceso por abandono, la parte demandante va a iniciar nuevamente un proceso judicial, va a trasuntar por todo ese recorrido que ya lo había hecho, para ahora no caer bajo la misma piedra, como se dice, tropecé de nuevo con la misma piedra, no, y llegar al cometido que quiere, ¿no? Que se resuelva su conflicto de intereses o incertidumbre jurídica. Entonces se empieza a sopesar y los alumnos dicen, no, doctor, entonces lo que debe primar ahí es el principio, ¿no?, frente al artículo, ¿no? Y los jueces deberían aplicar los principios, la finalidad del proceso, el principio de impulso y dejar de lado el tema del abandono del proceso. Sin embargo, el abandono se hace hasta de oficio, porque ha habido modificación del Código Procesal Civil en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora en este reglamento de la oralidad, ¿no? El reglamento señala, ¿no?, con relación al principio de impulso, ¿no?, el órgano jurisdiccional, el juez, debe impulsar el trámite de los procesos en todo momento, en todo momento. Miren la salvedad, salvo en aquellos supuestos reservados para las partes, lo que dice el código, ¿no?, exceptuadas de impulso al oficio en los casos expresamente señalados en este código. Pero es más, fíjense lo que ahora dice este reglamento, ¿no? O en donde opere el abandono del proceso. Es decir, que el código ahora recoge como una excepción la figura del abandono. Este reglamento recoge lo que el Código Procesal Civil expresamente no lo dice, pero que se podría entender así cuando analizamos en su contenido de manera sistemática nuestro Código Procesal Civil. Entonces, este principio es importante poderlo tomar en cuenta. Siguiente principio, principio de inmediación. Vamos igual a nuestro Código Procesal Civil y encontramos, ¿no?, las audiencias y la actuación de medios probatorios se realizan ante el juez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad. Se efectúan las actuaciones procesales por comisión. Por comisión. Entonces, empezamos a pensar y empezamos a ver que también a mis alumnos les digo, chicos, ubíquenme ustedes y búsquenme los conceptos de diversos autores del principio de inmediación. Entonces, ellos ni cortos ni perezosos van a buscar sus libros, van a buscar en internet y encuentran diversos principios diversas definiciones sobre el principio de inmediación. Y muchas de ellas hacen referencia a lo siguiente. El principio de inmediación implica el contacto físico, real, efectivo, del juez con las partes. Dice físico. Entonces, los alumnos empiezan a cuestionar y dicen, doctor, entonces, ahora bajo el esquema de la oralidad, el hecho de que hay audiencias virtuales y no es físico, no es presencial, doctor, ¿se estaría vulnerando, o todas las audiencias estarían vulnerando el principio de inmediación? Entonces, podría pedirse la nulidad, ¿no?, de todas estas audiencias porque están vulnerando este principio. Y fíjense, el reglamento recoge la definición bajo las siguientes características, ¿no? La inmediación supone el encuentro real y efectivo. No dice personal, dice real y efectivo. Es lo que estamos teniendo nosotros. Estamos teniendo un encuentro real y efectivo. Tanto así que cualquiera de ustedes puede levantar la manito, se le puede aperturar el audio para que haga una pregunta y le responderé en función a lo que me pregunta. Un encuentro real. No es grabado. ¿Qué horas son, señoras y señores? Me dicen, son 6:28. 6:28 minutos, ¿correcto? Entonces, real, efectivo, porque me están escuchando de manera inmediata. Entonces, acá
se da de alguna u otra manera la inmediación. Y en las audiencias virtuales se da la misma situación que está pasando en estos momentos conmigo, que supone ese encuentro real y efectivo del juez con el conflicto, con las partes, ¿no? Porque él va a tomar conocimiento de los hechos, ¿no? A través de una figura introducida al proceso que son los alegatos de apertura. Y fíjense, además, esta inmediación supone el encuentro real efectivo con los elementos fácticos, fíjense, fácticos, probatorios y jurídicos. 3 elementos. Y cuando pensamos en estos 3 elementos, nos percatamos que ahora, bajo el esquema de oralidad, hablamos de una figura nueva para nosotros los procesalistas, que ya los penalistas lo conocen, que es la llamada teoría del caso. Teoría del caso. Teoría del caso que implica 3 elementos, fáctico, probatorio y jurídico. Y que ahora el abogado en lo civil tiene que plantear su teoría del caso al iniciar el proceso. ¿En qué momento? En la audiencia preliminar. ¿En qué acto? En los llamados alegatos de apertura. Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, acá se advierte, se visualiza, se plasma, se corrobora el tema del principio de mediación. Y les digo, ¿no? Es propiamente un deber, ¿no? Un derecho, una garantía para los sujetos procesales y una condición muy importante para poder lograr el debido proceso, que ese juez tenga ese contacto inmediato con las partes, con el conflicto, con la teoría del caso, ¿no? Por eso que el juez necesariamente, a diferencia del esquema, ¿no? Antes de la oralidad del proceso, ahora el juez está presente en esa audiencia preliminar. Alegatos de apertura, conciliación, porque ahora hay una conciliación dentro del proceso, ¿no? Saneamiento procesal, fijación de puntos controvertidos, saneamiento probatorio. Esto ya no se va a realizar mediante un auto, se va a realizar en una audiencia preliminar. Y fíjense cuán importante es el principio de mediación en este caso. Y con correlato a ello, como les decía, no hay quienes en algún momento, bajo el esquema del proceso penal, se planteó un habeas corpus, ¿no? Se planteó un habeas corpus señalando que la videoconferencia vulneraba este principio de inmediación, porque como les decía, el concepto del principio de inmediación de los libros que ustedes pueden ver, todos hacen referencia a un contacto físico presencial del juez con las partes. Y como no se llevaba esto en las videoconferencias y no se lleva esto ahora en la virtualidad del proceso, como les dije, no hay quien planteó una acción de garantía constitucional, un habeas corpus, para desarrollar este tema del principio de mediación. Cuestionar que las videoconferencias vulneraban el principio de mediación. Y el Tribunal Constitucional señaló que no, que las videoconferencias no vulneran el principio de inmediación, que el principio de inmediación va a estar dado siempre que haya este contacto real y efectivo del juez, ¿no? Con los sujetos procesales. Y mientras, por ejemplo, no se vaya la señal, no se corte la señal, o no me puedan escuchar, o me escuchen, como dice el doctor, se le escucha como robotito, ¿no? Entonces la parte no pudo alegar, no pudo defenderse, no pudo ejercer su derecho de defensa por una falta de luz, por falta de sistema, porque se cayó la red. Ahí sí habría una vulneración, ¿no? Y ahí el juez tendría que sopesar esta circunstancia para volver a llevar a cabo una actuación bajo estas características, ¿no? Esto es importante poderlo mencionar, poderlo saber. Y bajo este principio de inmediación se le dice también al juez, oye juez, por si acaso, trata de lograr o establecer todos los mecanismos necesarios para que el proceso se lleve a cabo, ¿no? Para que el proceso propiamente se efectivice, se materialice y no quede, ¿no?, supeditado a temas propiamente virtuales. ¿Y a qué me refiero? A ver, les comento casos personales que me han pasado, ¿no? En uno de ellos, estaba yo en una audiencia y se me fue la señal, ¿no? En la ciudad de Quito es un poco complicado el tema, un rato estaba lloviendo y cuando llueve normalmente se va la señal.
Entonces, si no tenemos el tema de fibra óptica, es un poco complicado, ¿no? O si no tenemos un internet con cableado, es un poco complicado. Y a veces, sí, en algunas oportunidades, incluso algunas clases, ¿no? Se me han tenido que suspenderlas, ¿no? Entonces, se me dio una situación como esa en una audiencia ante la Corte Suprema. Y fíjense, y eso tiene que ver con mucho con el principio de mediación, el hecho de que el juez sea un juez más proactivo y una nueva mentalidad del proceso bajo el esquema de oralidad. El presidente de la sala dijo, llámenlo al doctor, llámenlo a su celular. Tenían evidentemente mi número de celular y me dijeron, doctor, nos estamos comunicando porque ya no se le puede ver, ya no se le puede escuchar. Entonces, en estos momentos, el presidente de la sala ha dispuesto, ¿no?, de que esté en altavoz el celular y que lo puedan escuchar para que se lleve a cabo la actuación programada para el día de hoy. Interesantísimo, ¿no? Entonces no tuvieron que hacer una nueva programación o reprogramación de la fecha, sino se solucionó ese impasse, ¿no? Con un juez con criterio, con un juez que de alguna u otra manera busca y evite que se puedan paralizar determinados actos procesales, ¿no? Una gestión, una actitud proactiva, como yo les decía. Y en otro caso también, unos peritos que no estuvieron presentes para la audiencia, y la audiencia era casualmente que los peritos declaren, la juez dispuso en ese momento, llame a los peritos a su celular, ¿no? Se les llamó, no, doctora, ya. Si ya contestó la llamada, de sus datos, y en estos momentos vamos a llevar a cabo, vamos a realizar la audiencia programada para el día de hoy. Por favor, señor perito, informe lo que tenga que informar. Entonces, fíjense, yo ahí veo cuál es esa actitud proactiva que tienen algunos jueces en el proceso. Principio de concentración y celeridad. Esos también los encontramos regulados en el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Civil. Sí dice, ¿no? El proceso se desarrolla procurando que su desarrollo, el proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando básicamente de un principio de concentración. Y en el tema relativo a la celeridad, dice, la actividad procesal se realiza diligentemente dentro de los plazos establecidos, debiendo el juez, a través de sus auxiliares, bajo su dirección, tomar las medidas necesarias para lograr una pronta y eficaz solución del conflicto de intereses o incertidumbre jurídica, ¿no? Lo que es la finalidad del proceso. Pero ahora ustedes me pueden decir, doctor, pero hace un rato usted ha hablado que bajo el esquema de oralidad ahora hay unos alegatos de apertura y ahora hay también lo que es la conciliación. Entonces estamos hablando de más actos procesales y usted dice que se debe concentrar el proceso en el menor número de actos o actividades procesales. Sí, es que el proceso bajo el esquema de oralidad ahora solamente tiene dos grandes audiencias. Una audiencia preliminar, la que da inicio, y una audiencia de pruebas. Dos audiencias. Dentro de esta audiencia preliminar se van a llevar a cabo todas estas actuaciones y ahí implica el principio de concentración, porque varias audiencias, ¿no?, se van a llevar a cabo en un solo momento, en un solo acto procesal, audiencia preliminar, ¿no? Y ustedes empiezan a buscar su código y dicen, pero doctor, acá no dice audiencia preliminar, no encuentro alegatos de apertura. ¿Dónde está? En el reglamento de la oralidad. En este reglamento que es importante que lo conozcamos y que casualmente estamos tratando de desarrollar en este diplomado, ¿no? Ya estamos haciendo referencia de él ahora, ¿no?, que hablamos de los principios a los que hace referencia propiamente este reglamento y que es importante saberlo, ¿no? Entonces, lo que dijo el Código Procesal Civil, artículo 5, lo que dice este reglamento de oralidad también, ¿no? Lo que el juez debe procurar es que haya una concentración de un mayor número de actos o actividades, ¿no?, que se puedan realizar o llevar a cabo en un momento, ¿no? Sobre todo, tener en cuenta que reprogramación de audiencias, ¿no?, lo que se tiene que evitar de alguna manera. Y recordaremos que este nuevo esquema del proceso bajo la oralidad, ¿no?,
además de implicar, como les decía, un cambio de chip de parte de los jueces y abogados, implica también una nueva gestión del caso, ¿no? Implica ahora de que el juez se va a concentrar solamente en los aspectos propiamente jurisdiccionales y los aspectos administrativos se va a delegar a otra área, ¿no? A otro responsable. Y esto también resulta ser muy importante, porque así le da al juez de tener más tiempo en preocuparse en resolver los procesos y no si me falta tóner, me falta hoja, me falta personal, el secretario se fue de licencia, no vino, esas cosas ya no deberían de ser preocupación del juez. El juez preocuparse por llevar a cabo sus actuaciones por resolver, ¿no?, el proceso judicial. Esto es muy importante y eso también implica un poco el tema de la celeridad en el proceso. Buena fe procesal. También nuestro código, ¿no?, hace referencia, nuestro Código Procesal Civil en el artículo 4, bajo el esquema principio de iniciativa de conducta procesal, ¿no? Las partes, sus representantes, sus abogados, en general, todos los partícipes en el proceso adecúan su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe. El juez tiene el deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita o dilatoria. Y el reglamento de la oralidad habla que los sujetos procesales y demás partícipes deben comportarse con buena fe y conducirse con lealtad, veracidad y respeto. Contraparte, a la parte contraria, y evidentemente al juez, ¿no? Es importante que haya esta situación de llevar a cabo un proceso judicial con el respeto que se merecen las partes en el proceso judicial. Por eso es importante que se tengan de alguna u otra manera que adecuar, ¿no?, al proceso, ¿no?, y evitar que haya situaciones que dificulten, que impidan, que dilaten, ¿no?, el proceso, ¿no?, que haya conductas de alguna u otra manera que generen un perjuicio al proceso. Por ello, considero que es muy importante la actividad también del juez en este caso. El juez tiene prerrogativas. El juez tiene la posibilidad de establecer sanciones. El código, por ejemplo, faculta al juez desde el artículo 50 hasta el artículo 53, si mal no recuerdo, la posibilidad de tener facultades de carácter genérica, facultades disciplinarias y facultades coercitivas. Fíjense, dentro de las facultades coercitivas puede disponer hasta la detención de una persona por 24 horas. Entonces, es importante que el juez utilice estas herramientas en el proceso. Está ahí. Sin embargo, yo en muchos casos he visto que una llamada de atención, de repente una multa, o en algunos casos nada, ¿no? Entonces, el juez a veces no aplica estos apremios de los que tiene, o sea, la norma le da esa prerrogativa al juez. Entonces, muchos jueces prefieren no ganarse enemigos porque sienten que se ganan un enemigo cuando sancionan a un abogado, pero se debe generar una corriente de alguna u otra manera y establecer pautas para que algunos abogados no dilaten innecesariamente el proceso y que si el juez lo advierte, evitar o cortar este tipo de situaciones. Lo digo en lo siguiente, por ejemplo, póngase los autos a despacho para sentenciar. Está para sentenciar ese. Entonces, uno de los abogados que quiere dilatar el proceso, hace su escrito, señor juez, para mejor resolver. Entonces el juez dice, bueno, está poniendo en conocimiento esto, principio de bilateralidad, contradicción, que la otra parte también tome conocimiento. Entonces, saca el expediente de despacho, ¿no?, se provee, se firma, se le entrega al especialista, el especialista al asistente, elaboran la cédula de notificación, central de notificaciones, notifican, ¿no?, regresa el cargo de notificación, el secretario pega o cose la constancia de notificación y regresa nuevamente ese expediente al despacho. ¿Y cuánto duró esa actuación?
¿Cuánto tiempo duró eso? 10 días, 15 días, un mes, 2 meses. Ese expediente que estaba para sentenciar sale del despacho. Como el abogado sabe que el juez nuevamente va a llevar a cabo esta circunstancia, vuelve a presentar, señor juez, adjunto jurisprudencia. Y el juez se deja llevar por el sistema y dice, voy a correrle traslado a la otra parte. Y genera un perjuicio. Si los autos están para sentenciar, señores, ya no hay nada que mueva, salvo que sea algo excepcional, no hay nada que mueva ya lo que se dio en el proceso. Las pruebas se actuaron, los hechos se conocen, la fundamentación jurídica, y el juez, como les digo, ya tendría que haber resuelto el proceso incluso en audiencia. O sea, reservarse genera un perjuicio mucho mayor a las partes que no debería darse. Pero bueno, se reservó ese derecho y se deja llevar, ¿no? O lo utilizan cuando uno de los abogados empieza a presentar escritos que no tienen mayor trascendencia en el proceso, porque el juez no va a resolver en función de un alegato final, un alegato para mejor resolver, etc. etc. El juez debería reservar ello y, dado cuenta al efecto que antecede, se cuenta juntamente con la sentencia. Listo. Y el juez se reserva el derecho de notificarlo. Pues evitas conductas dilatorias. Entonces, si sabe que el abogado busca eso, sancionar a ese abogado que está entorpeciendo el proceso judicial, ¿no? Eso también se le da esta prerrogativa a los secretarios, porque de alguna u otra manera son ellos los que proyectan las resoluciones judiciales. Y al proyectar, deben buscar establecer algunas situaciones o algunos mecanismos, ¿no? Para que le den al juez esta herramienta y poder aplicar algún tipo de sanción y generar, como les digo, de alguna u otra manera mayor predictibilidad en cuanto a las actuaciones del juez y que saben que es un juez que no acepta este tipo de dilaciones indebidas. Principio de igualdad, ¿no? Nuestro Código Procesal Civil también hace referencia, pero no bajo este nomen juris, ¿eh? El código no dice principio de igualdad. El código dice, artículo 6, principio de socialización del proceso, ¿no? Y el juez debe evitar que la desigualdad entre las personas por razones de sexo, raza, religión, idioma o condición social, político-económica afecten el desarrollo o el resultado del proceso. Entonces, título preliminar, Código Procesal Civil. Reglamento de oralidad. Dice que el principio de igualdad, ¿no?, implica que no solamente el juez, sino también el personal, ¿no?, secretarios, etc., etc., ¿no?, deban garantizar a las partes un trato igualitario, que no haya ningún tipo de discriminaciones. Y entendemos por discriminación, por ejemplo, algunas de estas situaciones que hace referencia al código, ¿no?, o tratamientos preferentes, ¿no?, siendo el contradictorio la garantía conferida, ¿no?, a los litigantes y abogados para desechar cualquier riesgo de parcialidad. Pero como le digo, este principio del contradictorio no debe, ¿no?, perjudicar al tema de la celeridad procesal. O sea, si el expediente ya está para sentenciar, ¿para qué aplicar el contradictorio y poner de conocimiento algo que pues téngase presente, agregues a los autos, sin necesidad de correr traslado a la otra parte? Porque como le digo, el expediente ya está para sentenciar, salvo que sea algo excepcional que pueda resolver el juez en ese caso en concreto. Entonces, este principio de igualdad implica casualmente esta situación, ¿no?, de evitar, ¿no?, algún hecho que pueda conllevar a que se piense o que se cree que hay una preferencia. Y se da, ¿no? Cuando de repente yo presento un escrito, el juez lo resuelve después de 15 días, un mes, 2 meses. La otra parte presenta un escrito, a los 2 días ya me están notificando. Entonces, obviamente, ahí hay un rompimiento del principio de igualdad y nos puede llevar a pensar que habría algo más, ¿no? Incluso un tema propiamente de corrupción bajo esas características. Entonces, el juez tiene que tener mucho cuidado en llevar a cabo las actuaciones de tal manera que no se advierta
esta preferencia de un sujeto procesal frente a otro, ¿no? Al interior de este proceso. Principio de vinculación y formalidad, ¿no? El código procesal civil, sí, Luis está levantando la manito, creo que quiere hacer alguna pregunta, me parecería muy importante que le puedan permitir hablar. Muy buenas noches, estimado profesor. Buenas noches. Quería incidir básicamente en el tema de la igualdad procesal y en la posibilidad de que las partes presentaran una prueba extemporánea. Cuando los autos ya están para sentenciar virtualmente con una resolución expedida por el juzgado y nos encontremos frente a un medio probatorio que sea sustancialmente importante para la decisión del proceso. Ahí, desde mi punto de vista, no se podría aplicar este principio que usted señala de que el juez simplemente debería resolver con lo que tenga al momento de sentenciar y no correr traslado hacia la parte. ¿No le parece a usted que ahí habría que tomar algunas medidas necesarias? Porque si es que no se le pone en conocimiento de la parte contraria, en virtud del principio de contradicción y bilateralidad procesal, estaríamos perjudicando el derecho de la parte contraria a poder cuestionar ese material probatorio. Dos, sí lo dije de alguna u otra manera. Si no es algo trascendente en el proceso, o sea, por ejemplo, yo presento documentos que para mejor resolver, doctor, adjunto sentencias de casación para que resuelva, o sea, no son trascendentes, eso no va a cambiar el esquema del proceso. Pero lo que usted me dice, sí, si es un medio probatorio que sería extemporáneo, sería trascendental, como usted indica, para el proceso, claro, eso de manera excepcional, o sea, la regla es que ante reiterados escritos que pueden realizar las partes para dilatar innecesariamente el proceso y frente a uno que sí puede tener trascendencia y como usted lo dice, oye, conocimiento a la otra parte porque esto puede generarle un tema de indefensión, ¿no? Y es más, incluso el juez podría, al advertir la naturaleza trascendental, disponerlo como una prueba de oficio. Entonces, habría que ver en cada caso en concreto este tipo de situaciones, pero sí, o sea, considero lo que usted está diciendo es válido y es algo excepcional, evidentemente, ¿no? Porque hay una etapa postulatoria en el proceso donde se presentan los medios probatorios, pero el código, y es preclusivo, y el código dice, ¿no? Oye, ahí la prueba es temporánea, y esta prueba temporánea se puede dar hasta antes de que el juez emita sentencia, así que en ese supuesto, ¿no? Definitivamente ahí sí coincido con usted de que al ser un tema muy excepcional, el juez o podía disponer el traslado, ¿no? O disponer, como le digo, que esto lo admita como una prueba de oficio y evidentemente también implica el tema del debido contradictorio. Sí, gracias por el aporte, estimado doctor. Muy amable, doctor, muchas gracias. Sí, usted. El otro es el principio de vinculación y formalidad, ¿no? Evidentemente somos formalistas. Nuestro código es un código formalista. Desde el momento de la presentación de la demanda y que me dice, oye, para presentar tu demanda, estos son los requisitos 424 y 425. Tú quieres contestar la demanda 442 y supletoriamente 424 y 425. ¿No? ¿Cómo se elabora una sentencia? ¿Cuáles son los requisitos? O un auto, ¿no? El código me establece una gama, ¿no? de requisitos, ¿no? Una gama de formalidades que se dan al interior del proceso judicial. Quiero presentar un poder, ¿qué tipo de poder tengo que presentar para participar en el proceso? El artículo 72 me dice, oye, es un poder por escritura pública, no necesitas inscribirlo en los registros públicos o puede ser un poder por acta, netamente formal. Entonces, esa formalidad conlleva que no solamente los jueces, sino las partes respeten, ¿no? La norma, ¿no? Relativa a las formalidades o formas que se pueden dar propiamente al interior del proceso judicial. Entonces, como abogados, ¿no? Que somos, y evidentemente los jueces también lo son, tienen que acatar las disposiciones que están en la norma. Y por ahí, evidentemente, cualquiera me puede decir, oye, doctor, lamentablemente en el proceso solamente una parte cumple y la otra no. Y me refiero a que los abogados
tenemos que cumplir, doctor, tengo 30 días para contestar, 5 días para presentar mis excepciones, 5 días para mis cuestiones probatorias, me dan plazos, y yo sí tengo que cumplirlo. Sin embargo, al juez le dicen, oye, tú calificas un auto en 5 días o un decreto en 2 días, la sentencia lo tienes que pedir en 50 días, y eso no sucede, doctor. Entonces, el código sí es obligatorio para parte demandante y demandada, pero no es obligatorio para el juez. Y con el tema del plazo razonable, la justificación de la carga procesal, entonces, ¿de qué formalidad estamos hablando? Si ellos no cumplen, ¿no? Más ahora, el tema que estamos viviendo bajo lo que ocurrió de la pandemia, ¿no? Los procesos se han retrasado y dilatado mucho más y nos han generado un gran perjuicio, ¿no? Tanto así que muchos clientes, ¿no? Se nos han ido porque piensan que poco o nada estamos haciendo. Incluso sacamos cita a través de la página web del Poder Judicial, el juez te escucha, pero hasta ahora ningún juez me ha escuchado. Saqué cita de cita y incluso con mi cliente, mire, hemos sacado cita para tal día, el juez nunca se conectó, nunca me escuchó, nunca me miró, nunca nada, ¿no? Y bajo esas prerrogativas poco o nada funciona. Antes tocábamos la puerta, íbamos al despacho y de tanta insistencia ya el juez nos decía, ya, doctor, le voy a sacar, o nos sacaba la resolución, bien o mal, ¿no? O algunos, lamentablemente, malos jueces, y lo digo con ese nombre, malos jueces, que cuando uno le insistía y el juez decía, venga de acá una semana, 15 días más, 2 días más, una semana más, y no cumplía, bueno, quéjeme, si quiere denúncieme, normal, tengo tanta cara que me van a absolver. O sea, se ha inhumanizado, se ha vuelto inhumano. Entonces le importa poco o nada la dolencia que tienen las partes en el juez. Y sobre todo los abogados, ¿no? Yo también he sido juez, se los digo, y tengo que decirlo claramente. Yo desde que llegué a la judicatura en la ciudad de Iquitos, y eso es muy público, en 2 oportunidades, 2 años continuos, mayor carga procesal a nivel nacional. Despacho judicial al día, ¿no? Felicitaciones por la Corte Suprema, felicitaciones por el Colegio de Abogados de Loreto por estar al día. Entonces, ¿se puede estar al día? Sí se puede estar al día. Cuando se conoce, cuando se quiere, cuando hay vocación, ¿no? Y vuelvo a reiterar, yo creo que pasa más por un tema de vocación y que conozcas los temas procesales. Entonces, fácilmente puedes resolver cuando conoces, pero cuando no, todos se te hacen casos difíciles. Y vemos en Lima, lo que a mí me pasaba de Iquitos, ¿no? Expedientes de 4 o 5 tomos y yo decía, todo lo que tengo que leer. Y a veces empezaba a revisar los expedientes y como se dice criollamente en Lima, no todo era panca, porque al final eran devolución de exhortos, devolución de notificaciones, y lo sustancial lo encontraba en 100 páginas, de los 2 o 3 tomos, ¿no? Como puede haber, y hay procesos difíciles, evidentemente, lo hay, pero no todos lo son. Y a veces cometemos este grave error, o cometen los jueces este grave error, de no decidir en el momento de la culminación del proceso, ¿no? O sea, termina el proceso en la audiencia de pruebas y ahora, bajo el esquema de oralidad, los jueces deberían emitir sentencia y debería ser así, me reservo el derecho. Ese reservarse el derecho implica muchas cosas, y implica muchos perjuicios y implica mayor carga. Y ustedes han visto, bajo el esquema de oralidad, en algunas provincias donde ya se implementó, jueces que han resuelto procesos de nulidad de acto jurídico en 5 minutos, no más. Si este juez leyó la demanda, este juez leyó la contestación, este juez participó de los alegatos de apertura, este juez tuvo contacto con las partes y planteó el tema de la conciliación y escuchó a las partes directamente cuáles son sus necesidades o requerimientos. Este juez fijó con las partes, bajo el esquema de oralidad, vuelvo a decir, el saneamiento del proceso. Este juez con las partes fijó los puntos controvertidos. Este juez con las partes saneó el proceso desde el punto de vista probatorio. Este juez con las partes actuó los medios probatorios. ¿No creen que se encuentra en toda la capacidad de emitir sentencia en ese momento? Si bien después la puede fundamentar, ¿no? Pero en ese momento decidir. ¿Para qué esperar o dilatar
más tiempo. O sea, yo siempre, de alguna u otra manera, cuando hablo de esto, pienso en la doctora Polo, ¿no? En este programa, ¿no? Que ella tiene caso cerrado, donde ella es un árbitro y se da todos los principios procesales, ¿ah? Fíjese, principio de inmediación, celeridad, economía, bilateralidad, oralidad, porque se presentan las partes, cada uno da su punto de vista, ¿no? Señalan sus fundamentos fácticos, señalan sus medios probatorios, se visualizan incluso los medios probatorios. El árbitro, en este caso la doctora Polo, llama a amicus curiae para mejor sustentar su decisión, ¿no? Escucha a estos especialistas, ¿no? Y incluso testigos, declaran los testigos de manera inmediata y luego toma una decisión y con su martillo, ¡pum!, caso cerrado. Porque un juez no podría resolver los procesos judiciales así. Ojo, salvo los casos que pueden ser complejos, porque no necesariamente por ser sumarísimo es fácil, puede ser complejo, o no necesariamente por ser conocimiento es complejo. Vuelvo a reiterar, hay jueces que han resuelto procesos de nulidad de acto jurídico en 5 minutos, no más. Entonces, puede llevarse a cabo el proceso bajo estas circunstancias. Evidentemente, hay situaciones en las cuales se puede dar un tema de nulidades insubsanables, pero no, pues esto todavía se da. Esto todavía se da bajo algunos parámetros, vuelvo a reiterar, de legalidad, ¿no? Si algunas formalidades no se cumplen, pero la finalidad se logra, sí, hay una nulidad que ha sido subsanada, de un vicio que ha sido subsanado y ahí no se da esta situación, pero en situaciones donde esta nulidad es de carácter insubsanable, donde esta nulidad no hay razón, ¿no?, que pueda generar perjuicio en el proceso, desarrollo en el proceso, que se afecte el debido proceso o la tutela jurisdiccional efectiva, no hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente propiamente por ello, ¿no? Y por eso, reiterando, ¿no?, las partes y el juez están vinculados a la norma de carácter procesal. Están en obligación de cumplir con los requisitos, las formalidades que ahí se dan. A mí me sucedió una cosa muy interesante, ¿no? Estuve en una audiencia hace poco y teníamos declaración de testigos y teníamos declaración de parte, porque así se había dispuesto. Entonces, el juez de ese momento, el juez decide, bueno, habiendo declaración de parte y testigo, entonces que empiece a declarar la parte demandante. Entonces, yo me quedé un minuto en silencio, ¿no?, esperando que de repente el abogado de la otra parte diga algo, ¿no? Entonces el juez se llama en estos momentos para que encienda su cámara la parte demandante y pueda hacer su declaración, ¿no? Se enciende la cámara, la abogada. Entonces le digo, señor juez, en estos momentos me opongo o una cuestión previa, ¿no? No quise decir me opongo, una cuestión previa. Si toma en cuenta, señor juez, el artículo 208 del Código Procesal Civil establece cuál es propiamente la secuencia o cómo se debe actuar los medios probatorios en el proceso. Y como se puede advertir, ¿no?, primero tendría que declarar propiamente el testigo y después tendría que declarar la parte demandante y la parte demandante. Sí, doctor, tiene razón. Entonces, yo siento que a veces hay desconocimiento básico de las actuaciones procesales. Entonces, el juez conoce poco, ¿no?, de los aspectos procesales que están en la norma, ¿no? Y lamentablemente eso es lo que luego puede generar vicios. O sea, yo era el abogado de la parte demandada, ¿no? Y
me podría haber quedado callado y después pedir una nulidad. Entonces, pero no es mi forma propiamente de trabajar bajo esas características, ¿no? Yo también he sido, como digo, magistrado. Entonces, de alguna u otra manera, los abogados somos fiscalizadores también de las actuaciones del juez en el proceso. Entonces, ante algunas situaciones que se puedan dar en las audiencias, nosotros estamos para, de alguna u otra manera, advertir, ¿no?, alguna situación que pueda generar algún vicio. Entonces, vuelvo a reiterar, el abogado de la otra parte, en todo caso, sería el más perjudicado porque si se declara la nulidad, que era la parte demandante, él debió advertirlo, o ella debió advertirlo, era una abogada. No lo hizo. Entonces yo preferí sí señalar estas características en este momento, ¿no? Y para ir ya culminando, ¿no?, el principio de publicidad. Fíjense, este principio de publicidad no lo encontramos en el Código Procesal Civil, no lo encontramos en el título preliminar del Código Procesal Civil. Este principio de publicidad casi siempre tiene una connotación de carácter penal, ¿no? Y lo vemos desde este punto de vista cuando dice, ¿no?, el juez y el personal de apoyo a la función jurisdiccional deben garantizar a las partes el acceso irrestricto a las actuaciones procesales, salvo las excepciones, ¿no?, temas de familia, temas derecho a la intimidad. Ahora, la pregunta es, doctor, ¿cómo se puede materializar el principio de publicidad si yo quiero o me gustaría participar de alguna audiencia, pero el enlace solamente se lo envían a los abogados de la parte demandante y demandada? Yo quisiera ver alguna audiencia, no participar, evidentemente, porque no soy parte, pero me gustaría escuchar la audiencia. ¿Cómo se materializa ahí el principio de publicidad? Entonces, ahí nos lleva a alguna duda, ¿no? Salvo que en algún canal del Poder Judicial se desarrolle propiamente la audiencia, se pueda verificar y sea pública, como en tema penal se han dado muchas de estas circunstancias, en civil, poco. Pero ojo, bajo el esquema de oralidad, este principio ahora cobra un significado adicional al que le hemos hecho referencia. Dice, las partes y sus abogados podrán tomar fotografía de los expedientes, sin mayor restricción, ¿no?, que observar el horario de atención y disponibilidad del personal del área respectiva. Es decir, y no es algo nuevo, no es algo nuevo porque, recuerden, antes de pandemia ya se había fijado la posibilidad de que los abogados pudiéramos tomar fotografías con nuestro celular, ¿no?, de lo que se da o lo que se actúa en el proceso judicial. Pero ahora, bajo el esquema de realidad, se da esta posibilidad. Y sería, y creo que ampliaría un poco más el aspecto de la oralidad, si en este principio, si se introduce el hecho del expediente virtual. Lo que implicaría que con un solo clic yo podría ingresar con mi número de expediente al sistema y tener conocimiento de toda la actuación del proceso, ¿no?, desde la demanda hasta donde está. Ya no tendría que tocar la puerta del secretario para la lectura del expediente o a sacar cita para la lectura del expediente, porque no, me bastaría única y exclusivamente con hacer un clic y tener acceso a toda la actuación procesal. Es más, hasta puedo imprimir lo que necesito. Entonces, en la medida que se vaya implementando este expediente virtual, yo creo que el principio de publicidad no solamente quedaría en garantizar a las partes y terceros participar de las actuaciones, no solamente en el tema de tomar las fotografías correspondientes, sino iríamos por un poquito más, ¿no? Un poquito más de lo que allí se puede haber señalado bajo estas características. Entonces, esto nos permite, ¿no?, nuevamente poder establecer, poder fijar algunos parámetros que ahora, bajo el aspecto de la oralidad, ¿no?, tenemos con relación, como les explicaba, a este reglamento de oralidad, ¿no? Reglamento que complementa a este Código Procesal Civil y que de alguna u otra manera ha cambiado, ha modificado determinados aspectos de la norma de carácter procesal. Yo quiero con este principio concluir mi participación
nuevamente mi agradecimiento al Ex Academy Perú, mi agradecimiento al Ilustre Colegio de Abogados, a todos y cada uno de los participantes. Veo personas, por ahí una persona que quiero y estimo mucho que está presente también, mis saludos. Y siempre, como te decía, Nito, con la posibilidad de que me puedas convocar, poder seguir conversando, poder seguir hablando de temas procesales, de la oralidad, que necesitamos cambiar el panorama, necesitamos cambiar la mente de los jueces, de los abogados, para que verdaderamente la oralidad funcione, porque si no, vamos a volver a lo mismo de 1993. Y creo que eso no se quiere. Entonces, este diplomado les va a permitir a todos ustedes abrir un poco más la mente y efectivamente poder mejorar un poco nuestro sistema de justicia. Muchas gracias.